Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Frasquillo y voy a entrevistar al gerente de ventas Félix Armando de la empresa Grupo Industrial Vaca. Gracias, Osvaldo. Bueno, tu pregunta dice, ¿qué tipo de habilidades debe contar un gerente de ventas? Lo primero es conocimiento del mercado, conocimiento de tu producto, conocimiento de tu competencia, todas esas llaves importantes de lo que rodea del mundo de donde estás tú produciendo o comercializando. Es muy importante que conozcas perfectamente qué es tu producto, cuáles son sus pros, cuáles son sus cons, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fuerzas principales. Lo mismo de tu competencia, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fuerzas, el área donde tú te mueves, la región, dónde están los clientes potenciales, qué se puede hacer, etcétera. Eso es lo más importante. Ahora, aparte de habilidades personales, un vendedor pues tiene que tener mucha paciencia, tiene que ser muy perseverante, muy consistente, tener mucha elocuencia, facilidad de palabra, eh, de preferencia que no sea una persona tímida porque si no es muy fácil toparte con nos, las puertas se te cierran constantemente, entonces tienes que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, consistencia, ¿sí? Entonces esos son tipo de habilidades personales, ya no en cuanto a conocimiento de lo que habíamos platicado antes, sino ya de cada persona es distinta, te digo, y esas cosas son muy importantes, yo creo que debe contar un gerente de ventas y su equipo también, ¿verdad? Luego, ¿qué responsabilidad conlleva esta posición? Pues es una responsabilidad de las más importantes de la empresa, porque acuérdate que cualquier empresa, pues su fin o su meta es precisamente lograr una venta. Si no, no sobrevives y tienes que cerrar. Entonces, pues imagínate, si no vendes, pues la empresa no genera y cierra. Entonces, la responsabilidad es muy importante, porque es el fin de cualquier empresa de venta de productos, ya sea que tú produzcas o que tú comercialices en el caso de que no produzcas. Eh, luego, ¿cómo definiría a un buen vendedor? Pues un poco ya lo que platicamos anteriormente, ¿no? Aparte del conocimiento del tema, pues ya te había dicho, ¿no? Las habilidades, un poco de aquí esta pregunta está pues como la primera, ¿no? ¿Qué tipo, un buen vendedor, bueno, obviamente también tienes que ser una persona honesta, pero eso ya son valores intrínsecos de la persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agregar honestidad, pero como te dije, perseverancia, elocuencia, conocimiento del tema, pues etcétera. ¿Qué más? Dice, ¿qué se necesita para poder realizar una venta? Mira, aquí vamos a dividir en tres partes. Las ventas aquí no son, desgraciadamente, no son como producción o como cosas matemáticas donde A es tal cosa y después de A te vas a B y de B a C. Las ventas es un mercado, es un mundo muy variable, entonces tienes que estar abierto a muchas opciones. No hay una respuesta general, o sea, no es blanco o negro, es muchos tonos de gris en el medio y tienes que estar siempre alerta y presente de ver, dependiendo de la situación, qué tienes que hacer. Sobre todo, como te dije, es muy común encontrarte los nos, entonces tienes que buscar por dónde tienes que llegarle a tu cliente target o tu cliente potencial para que ese no se convierta en un sí. Pero si quieres englobar más o menos las ventas en tres características principales, es servicio, que ahí sí depende completamente de ti, ¿sí? Te presentes con tu comprador potencial, ¿sí? Servicio, precio, eso es bien importante y cada vez en el mundo material que tenemos globalizado, cada vez es más importante, cada vez más todo producto se vuelve un commodity. Commodity quiere decir que se vuelve tu producto muy sensible al precio y cada vez más todos los clientes buscan mejoras en precio, reducción de costos, todo esto. Entonces,
es un punto muy delicado y cada vez más importante. Antes, pues sí, el precio era importante, pero ya con la competencia, como te estoy diciendo, pues cada vez, muchas veces tu cliente puedes tener muy buena relación con él, pero tu relación puede ser a veces de centavos, porque desgraciadamente te digo, el mercado se está convirtiendo cada vez más sensible al precio y por 10 centavos te pueden decir, pues me caes muy bien, me gusta mucho tu producto, pero necesito que me lo vendas más barato. Y si no lo puedes hacer, pues puedes perder esa cuenta. Entonces, te repito, es muy importante la cuestión de precio y se ha vuelto de verdad demasiado sensible. Servicio, que es lo que te había dicho. Y el tercer punto es calidad, calidad de tu producto. Si tú puedes esas tres, ¿cómo llamarlas? Tres características, tenerlas bien, pues vas a tener mucho éxito en tus ventas, ¿verdad? Como te repito, acuérdate que siempre son tres importantes: servicio, calidad y precio. ¿Cuál es más importante que la otra? Depende. Eso, cada cliente, hay clientes que pueden la calidad no ser tan importante, y sobre todo en un mercado, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en las artes gráficas, va a depender mucho de qué tipo de cliente. Un cliente, por ejemplo, de industria médica, pues sí, la calidad es número uno, pero si tú tienes un cliente donde tu producto impreso es nada más, es adjunto al producto que tu cliente está vendiendo, pues a lo mejor es irrelevante y ellos pueden sacrificar mucho la calidad en tu producto porque no es lo principal para ellos. Entonces, y en cambio el servicio sí, ¿verdad? Porque entregas a tiempo, etcétera. Son muchos, pero englóbalo en esos tres factores y esto es lo que tienes que recordar siempre: calidad, servicio y precio. Pues eso contesta la pregunta número 4, que es ¿cómo puedes realizar una venta? Número 5 dice, ¿qué harías si un buen cliente se retrasa con un pago? Pues igual tienes muchas opciones, pero lo principal, pues hablar con el cliente, ver por qué se está retrasando, tratar de apoyarlo. Sobre todo si es un buen cliente y no quieres perderlo, bueno, pues no puede ser tan drástico decir, ya no te embarco si no me pagas, porque vas a perder al cliente. Entonces tienes que tener siempre una visión. Es algo que no platicamos o que se me olvidó comentarte en los puntos anteriores. ¿Qué tiene que tener un gerente de ventas? También tiene que tener visión y entendimiento de los clientes, de tratar de entenderlos, tratar de leer qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, todo eso, porque cada cliente es una cabeza, es un mundo distinto. Entonces, si un cliente se retrasa en un pago, bueno, pues tienes que un poquito apretar la tuerca, como diríamos en argot. Decir, bueno, te condiciono las entregas, o si no decir, bueno, mira, te voy a extender un poco los días de plazo, en fin, es muy, no hay una respuesta exacta para esta pregunta, pero ahí tú tienes que medir más o menos qué hacer. Pero te repito, tienes opciones de, bueno, pues platicar con el cliente, ver por qué se está retrasando, decirle en qué lo puedes apoyar, qué puede hacer él para no retrasarse. Y ya si la situación se pone complicada, bueno, pues sí tienes que ser un poquito más estricto, digamos, y bueno, a lo mejor tener que detener tus embarques hasta que el cliente no te pague, ¿no? Pero te repito, siempre es importante, tienes que medir, cada caso es distinto, tienes que entender un poquito a tu cliente y en base a eso es la medida a tomar. No hay una respuesta concreta siempre. Hay muchos factores en juego. La siguiente pregunta, ¿cómo solventaría una crisis interna? Bueno, ¿de qué tipo es la crisis, no? Pero siempre es muy importante entender a qué se debe la crisis y tratar. Tienes también que ser una persona tienes que ser mediador. No puedes ser una persona drástica, o si lo tienes que ser, ya hacer medidas drásticas ya cuando es necesario, pero siempre tratar de buscar ser mediador, ver a qué se debe la crisis, si es
es interno en cuanto a tu gente con el área de ventas, si es con el área de producción, si es con el área de empaque, si es con el área de calidad. Bueno, pues ver hasta qué punto tú puedes participar o en qué te atañe, en qué te afecta y tratar de mediar, ¿no? De ser un mediador cuando esto sucede. ¿Qué método utilizas para evaluar a los vendedores? Pues son, básicamente son evaluaciones métricas. Tú tienes unos, siempre a principio de año o revisas, lo puedes revisar cuatrimestralmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente tus indicadores. Los indicadores pues de tipo indicadores financieros a indicadores de otro tipo, pero sobre todo vas a medir esfuerzo de tu vendedor y vas a ver sus métricos, digo, sus indicadores, en el sentido de que cómo van sus ventas, cómo van sus visitas a los clientes, cuál es el crecimiento del vendedor en cuanto a número de clientes, en cuanto al incremento en las ventas, en lo que es ya en la parte económica, que no haya también evaluando a los clientes de tu vendedor, qué tan buenos son para pagar, si están cumpliendo, si no tienes rechazos, son muchos métricos, ¿no? Y todo eso haces para evaluar a tus vendedores. ¿Cómo supervisa las actividades de cada colaborador? Pues igual, ¿no? Si la gente que depende de ti, tú como gerente de ventas tienes a tu cargo un equipo de vendedores, pero colaboradores tienes mucho, porque para realizar una venta tú tienes que ver que la empresa pues tiene todo el proceso desde compra de materiales, desde después de compra de materiales, la parte de producción, la parte de servicio a clientes, son muchas áreas que no están bajo tu supervisión, pero que sí colaboras con ellos. Entonces, y no necesariamente tú eres el supervisor, tú tienes que pensar en que eres un colaborador más de las otras áreas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú y tu equipo de ventas para apoyar a las otras áreas para que el flujo de tu producto o del producto que comercialices o del producto que vendes tenga un flujo que no tenga piedritas en el camino? ¿Me explico? Que no tenga contratiempos. Entonces, tú como área de ventas, y te repito, aquí no como supervisor, como colaborador, es cómo puedes apoyar a las otras áreas para que las cosas se den, cómo puedes apoyar al área de compras para que tu producto llegue a tiempo aquí a la empresa, cómo puedes apoyar al área de calidad, cómo puedes apoyar al área de ingeniería en caso de que hubiera ingeniería, servicio a clientes, todo eso. ¿Por qué? Porque te interesa que todas esas áreas, que aunque no son de tu supervisión, pero que sí de alguna forma necesitas apoyarte de todas esas áreas para que las cosas se den con tus clientes. Entonces, más que supervisar, es cómo colaborar con esas otras áreas y ya con tus vendedores, pues supervisarlos y también apoyarlos en, a lo mejor cuando visitas a sus clientes, apoyarlos visitando a los clientes, entendiendo sus clientes, cuáles son sus necesidades, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de herramientas utilizan para valorar las ventas? Como te dije en el otro punto, métodos para evaluar los vendedores, un poquito lo mismo, utilizas métricas, herramientas métricas de evaluación. ¿Cómo vas a valorar una venta? Bueno, pues lo principal, bueno, es la cuestión, ¿cuál es tu ingreso, tu ganancia neta, ¿no? Ya tú terminas una venta, pero el hacer una venta no quiere decir que le estás haciendo un bien a la empresa, porque tienes que vender, no puedes vender abajo de tu costo, no puedes vender un producto de mala calidad, o sea, tienes que, a fin de cuentas las ventas se tienen que revisar y es muy importante al final
ya en los estados financieros, qué es de lo que estás vendiendo, qué estás haciendo bien o qué es donde tienes que modificar. Porque tú terminas de hacer una venta, pero hay que ver ya al final si tu venta, bueno, cuál fue la utilidad bruta y la utilidad neta, ¿no? ¿Qué tanto se está haciendo? Porque a lo mejor estás vendiendo, pero tu cliente se está tardando mucho en pagar, o tienes cuentas incobrables, o tienes rechazos, son muchos factores, muchas variables que afectan una venta. Entonces, pues tienes que utilizar siempre métricos para valorar todas estas situaciones, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Siempre te tienes que apoyar con el área de finanzas, con el área de cuentas. Bueno, el área de finanzas ya vamos a hablar que ya está cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costos, todo esto, ¿no? Pero tienes que siempre estar también apoyándote con tu área de calidad, con tu área de producción, ver qué tantos rechazos tuviste de tu material, qué tantas notas de crédito tuviste que hacer precisamente por rechazos, por malas entregas, por errores, todo eso que te afecta, qué tanto tuviste de desperdicio si eres una empresa de una planta productiva, a diferencia de una planta comercializadora, bueno, en el caso de la empresa de producción, qué tanto desperdicio tuviste para valorizar y bueno, cómo tienes que afectar tu precio de venta para que a la compañía le des la utilidad deseada. Entonces, son muchos factores que tienes que utilizar para valorar una venta. Y punto número 10, ¿qué pasa si las ventas no son las esperadas y qué acción tomaría? Pues lo mismo, todo lo que hemos platicado, ¿no? Me adelanté un poco de lo que te estaba yo platicando en el punto anterior, las herramientas, bueno, esto más o menos va de la mano con este punto, porque una vez que ya revisas toda la venta y una vez que revisas los estados financieros y ves que la venta no es la esperada, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver dónde tienes que apoyarte con todas las áreas y decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos fallando? Y en base a eso, las acciones a tomar. O sea, tienes que ver si estás fallando, a lo mejor es el mercado, el cliente, es el cliente potencial a quien te estás poniendo como tu objetivo, vale la pena, es un buen cliente, paga bien, etcétera. Tienes que valorar por ahí. Tienes que valorar si tu producto, ¿qué pasa con mi producto? ¿Me estoy yendo al mercado correcto? ¿Mi producto es de calidad? ¿Cómo está mi competencia? Entonces, son muchos factores. Cada caso es distinto y tienes que ver cada caso qué es, buscarle cuál es el punto álgido y cuál es el punto importante para tomar una decisión y tomar una acción, ¿no? Y como te dije, siempre es muy importante que veas tu producto o tu venta partiendo de estas tres características del mercado, y es, como te dije, es el servicio que tú le das o que como empresa le das al cliente que vas a buscar, la calidad de tu producto y el precio. Entonces, tienes que ver ya al final, como te dije, es muy variable, es un mundo muy grande, es muy variable y tienes que siempre estar vivo y atento a estas situaciones. Y te digo, para tomar una acción, pues va a depender mucho de estos tres. Bueno, ¿dónde es donde estamos fallando? ¿Qué es lo que mi cliente busca? Y en base a eso, bueno, pues tomar una decisión. Y también, a tomar la decisión tienes que pensar en la empresa, de que muchas veces a lo mejor pues no es el cliente indicado, ¿verdad? Porque hay clientes que les puedes vender, pero, y te lo pongo un ejemplo muy común, las tiendas de autoservicio. Cuando tú quieres vender a tiendas de autoservicio, es un mercado muy complejo y hay veces que a lo mejor, aunque tú le vendas al cliente, pues, a la hora de hacer tus estudios te das cuenta que aunque le estás vendiendo, pero estás perdiendo. O tu margen no te alcanza para cubrir tus gastos o otras cosas. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es el cliente idóneo para ti y tienes que buscar otros mercados. Entonces, te repito, las acciones a tomar van a depender mucho después de que haces un análisis completo de todo el entorno o todo lo que afecta a esa venta de la que estás analizando, ¿no? Entonces, pues digo, más o menos, espero que con todo esto te haya dado una idea. Te repito, no es
El área de ventas no es un área, no es fácil, no hay un proceso a seguir que siempre sea de alguna o sea, no es paso 1, paso 2, paso 3, son muchos pasos y muchas veces tienes que variar, tienes que cambiar, tienes que evolucionar, en fin, hay muchos aspectos importantes en este mundo. Sale, pues. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Félix, por recibirnos. Sale. Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo.